Y mientras Brasil, Chile y China están comenzando a recortar las tasas de interés y se espera que otros países sigan esta tendencia, aquí en Estados Unidos estamos a la espera de lo que sucederá con las tasas de interés el próximo mes. Además de estar a la espera del huracán Idalia, y esperamos que baje la intensidad, se desvíe y no pase nada mayores. Hola, soy María Urbano, tu agente de finca raíz aquí en la Bahía de Tampa, y esta es tu actualización inmobiliaria de hoy, 28 de agosto del 2023. Si bien la inflación en Estados Unidos ha caído y muchos coinciden en que se están acercando al final de las subidas de las tasas de interés, el crecimiento económico se ha mantenido inesperadamente fuerte y esto hace que muchos otros piensen que podríamos tener otra subida de tasas de interés en las próximas semanas. La tasa de inflación anual de Estados Unidos fue del 3,2% durante los últimos 12 meses que terminaron en julio. La próxima actualización sobre inflación está programada para el 13 de septiembre a las 8:30 de la mañana y suponemos que esto es lo que dictará qué va a hacer la Reserva Federal posteriormente. Según Lawrence Yun, el economista de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, si las tasas continúan aumentando, llegaremos al punto donde será más económico rentar que comprar. Y bueno, esto es algo que ya estamos empezando a ver en algunos mercados. La tasa promedio de las hipotecas a 30 años saltó al 7,36% esta semana, frente al 7,31% la semana pasada, según la encuesta nacional semanal de las grandes prestamistas de Bank & Rent. En otro tema, ¿sabes qué es un Accessory Dwelling Unit, generalmente llamado ADU o ADU? Bueno, esta es una unidad de vivienda secundaria en un lote residencial unifamiliar. El término Accessory Dwelling Unit o unidad de vivienda accesoria, como se traduce en español, puede parecer algo extraño, pero es el término más comúnmente utilizado en todo el país para describir este tipo de viviendas. Estoy segura que has visto algunas de estas ADUs o unidades de viviendas secundarias, o si tienes un lote grande, te has sentido tentado a construir una para alquilarlo y así obtener un ingreso adicional o incluso para alojar ahí a familiares. Pues debes saber que aunque los estados que aprueban este tipo de viviendas como California, el cual fue el primero en legalizar estas ADUs en 1982 y cada vez son más los estados donde permiten e incluso incentivan este tipo de viviendas, en la gran mayoría de los estados no existen estas reglas, estas leyes. Muchas de estas ADUs o unidades de vivienda secundaria son informales, o sea, que no cuentan con los permisos de construcción necesarios. De ahí siempre la importancia de comprobar, ya sea con el estado, con el condado o con la ciudad o con la jurisdicción, y además de chequear con el HOA, el Homeowners Association, para saber cuáles son las ordenanzas y reglas al respecto, para evitar así multas costosas o tener que demolerlo y asumir todos los costos. Y bueno, por último, pero no menos importante, es el programa de Zillow Home Loans, que ofrece pagar 2% adicional como incentivo, lo que significa que un comprador de vivienda solo necesitará contar con el 1% para llegar al pago inicial total al 3%, que suele ser lo mínimo requerido para una hipoteca de tipo. Y como no es gratis, ¿qué costos adicionales implícitos podrá tener este tipo de préstamo? ¿Qué se traerá entre manos este monstruo de Zillow, queriendo cada vez abarcar más? Y bueno, esto es todo en nuestra actualización de hoy. Los acompaña María Urbano, su agente de bienes raíces aquí en Tampa. Y si te gustan nuestros videos, suscríbete y regálanos un like. Bendiciones.